Bienvenidos, esto es Razón de Estado y tengo el gusto de presentarles al doctor en Economía Fritz Thomas. Es profesor universitario y fue decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM. Y al licenciado Julio Héctor Estrada, economista con maestría en Administración, fue ministro de Finanzas. Doctor Thomas, ¿con o sin razón? Por temor e incertidumbre, por saberse falto de recursos. El gobierno cerró la economía en marzo por la pandemia. En todas las naciones del planeta, la pandemia está provocando un impacto económico y social que costará olvidar. Para compensar los costos que imponían los cierres y financiar los programas de ayuda, el gobierno autorizó por primera vez desde 1993 que el Banco Central financiara al gobierno mediante la emisión de moneda. Esto infló el actual presupuesto a niveles nunca vistos. Ya hablaremos de la calidad y la transparencia del gasto, pero para iniciar, ¿cómo se ve esta medida 6 meses después, dado el contexto actual? ¿Hay riesgo de que estos niveles de gasto, deuda y déficit generen inflación en el corto y mediano plazo y afecten la fortaleza que ha sido para Guatemala su estabilidad macroeconómica? La respuesta es corta, es sí. Sí hay riesgo. Sí hay riesgo. Es un mal precedente. Para atenuar eso hay que decir que era un momento de mucha incertidumbre y una gran emergencia y el gobierno recurrió a esto. Y es una puerta que se abrió y una puerta, una vez abierta, aprendiendo a abrirla, es más fácil abrirla una segunda o una tercera vez. Es algo que pasó, que ya estuvo. Hay una publicación reciente de Market Trends y un artículo de Daniel Fernández resaltando el hecho que ya se empiezan a sentir presiones inflacionarias en la economía. No creo que sea un golpe mortal, es decir, algo que vaya a tener un enorme impacto. Si se mide en términos de las operaciones normales y regulares del Banco de Guatemala, en términos de sus operaciones de mercado abierto y sus operaciones de compra y venta de dólares. Pero sí puede tener un efecto acompañado con otros, sí definitivamente puede tener efectos inflacionarios. Esa sería la respuesta corta. Ok. Licenciado Estrada, veamos ahora el otro aspecto que tiene este drama, el aspecto cualitativo de ese gasto. El gobierno aumentó el endeudamiento para hacer frente a la crisis sanitaria y sus efectos económicos. Sin embargo, sabemos, y usted lo conoce desde adentro, conoce al monstruo desde adentro, que el Estado no está diseñado para funcionar con eficiencia y transparencia. Todo lo contrario. Analistas serios critican que la ayuda no llegó oportunamente a quien la necesitaba y que hay indicios de malos manejos en los recursos. ¿Es esta una afirmación objetiva? Sí, tal vez de inicio habría que separarlo en dos. En general, en grandes números aproximados, el gobierno aumentó su techo de gasto y financiamiento 20,000 millones de quetzales. De esos 20,000 millones de quetzales, 11,000 fueron en un programa con 3 paquetes, uno de créditos, uno de pago de sueldos de las personas que no están trabajando, suspendidas, y uno del bono familia que fue pago directos a las personas. Esos 11,000 millones de quetzales se han gastado en su mayoría, ya aproximadamente 9, y con algunos problemas de quién exactamente recibió, pero la verdad es que fueron a dar a la gente, llegaron a millones de familias. Entonces uno diría, pues son los que pagan los impuestos de alguna manera, recibieron un montón. Y hay estas teorías libertarias que le gustaría a Fritz, que decía si uno va a repartir dinero y pudiera tirarlo en un helicóptero para que todos tuvieran un poco más para gastar, lo haría de esa forma y no a través de clientelismo político. Ahora, los otros 9,000 millones de quetzales fueron un aumento para consejos de desarrollo, ministerios, para funcionamiento del Estado. Eso sí, quién sabe, ¿sí? No se ha gastado una parte importante de esos y entraron en esa estructura de gasto clientelar, proyectos, desarrollos y todo, entonces ahí sí pienso que se puede haber perdido una mayor cantidad de dinero. Doctor Tomás, para el 2021 el Ejecutivo aprobó un presupuesto sin precedentes de casi 100,000 millones. Un tercio de este presupuesto se financiará con más deuda pública. ¿Es responsable esta decisión cuando sabemos de la incapacidad de control y la ausencia de eficacia y transparencia del Estado para canalizar recursos? ¿Se deberían hacer de inmediato las reformas pendientes para mejorar la administración pública?
Definitivamente, Dionisio, yo soy de la opinión que el gobierno ha perdido en gran parte mucha capacidad de ejecución presupuestaria, capacidad para poder gastar el dinero adecuadamente, porque hay una enorme dependencia de ruta. Es decir, que hay que hacer muchas cosas que se vienen haciendo y hay en realidad muy poca capacidad de maniobra para hacer cosas que muchas personas saben que tienen que hacerse. O dicho de otra manera, una enorme cantidad de presupuesto ya está comprometido, ya está asignado, ya está preestablecido cómo se va a repartir. Yo sí creo que en algún momento no muy lejano tiene que ser objeto de un análisis sobrio y un reencauzamiento y alguna reestructuración a la par de muchas otras reformas que se están haciendo, porque yo diría que el gasto público en gran medida tiene muy poca efectividad, tiene muchos anhelos. Yo puedo entender a alguien como Julio Héctor, que fue ministro de Finanzas, debe de haber tenido que tragar muchas píldoras de frustración, porque una cosa es lo que se quiere hacer y otra cosa es lo que se puede hacer con el gasto público. Y vuelvo a repetir lo que dije al inicio, creo que el gobierno ha venido perdiendo paulatinamente. En la medida que crece su gasto, no crece su capacidad para gastarlo de una manera efectiva, y hay que tratar de acoplar mejor esto. Es decir, sería mejor detener un poco el crecimiento y poder hacer un análisis y algunas reestructuraciones que son absolutamente necesarias. Entonces, no, yo no creo que el gobierno tenga capacidad para gastar efectivamente este dinero adicional. Y especialmente porque después de las reformas correctas para un país como Guatemala, si se tiene que detener por un momento el crecimiento, después de las reformas ese crecimiento podría ser extraordinario porque se habrían creado las condiciones. Licenciado Estrada, los niveles de endeudamiento ya son alarmantes. Mucha gente compara los niveles de deuda de Guatemala con el Producto Interno Bruto, pero da más claridad compararlos con los ingresos fiscales, pues esto muestra la capacidad de pago del Estado. Actualmente la deuda pública es el 314% sobre los ingresos fiscales, un nivel que ya se considera alarmante. El presupuesto que propone el Ejecutivo y que aprobó el Congreso en la madrugada, un poco a la oscuridad y entre la niebla, llevaría esto a 355%. El 10 de noviembre Moody's degradó su perspectiva sobre la economía guatemalteca de estable a negativa y el 17 de noviembre se sumó Fitch en el mismo sentido. ¿Qué efectos tendrá esto, en su opinión? ¿Qué tan crítica es la situación de la deuda pública de Guatemala y cómo quedará la estabilidad macroeconómica de nuestro país, que es de las pocas, muy pocas cifras que podía presumir? Pues miren, para hacer números así muy sencillos, hemos estado estables durante casi 20 años a un nivel de deuda de 25% del PIB. Y como este año hubo un déficit muy grande, se subió 6%, y ahorita se metió una deuda que equivale casi a 5%, que yo anticipo que se va a replicar en 2022, porque con tal nivel de fondeo y techo va a haber poco incentivo a aprobar presupuesto en 2022 porque se repite el del 2021. Entonces vamos a llegar cerca de 40. Entonces vamos a haber crecido de 25, donde estuvimos por mucho tiempo, a 40. Ya se va a hacer mucho más difícil salirse de esa espiral de crecimiento, se va a tener que usar más deuda para pagar esa deuda, porque solo van a hacer falta como unos 6 o 7 mil millones de quetzales, que es como haber subido el IVA al 15%, solo para poder darle servicio a la deuda acumulada por 3 años. Entonces, no había, o sea, este año creo que no había muchas alternativas. O sea, el efecto de gasto, hay un llamado para no sumar más a la crisis económica de parte del gobierno. Para el año entrante, creo que debió darse una discusión en el Congreso. A mí lo que me sorprendió mucho ayer, y, bueno, no me sorprendió, pero me decepcionó mucho, fue que se fueran a lectura en emergencia nacional, teniendo 6 sesiones pendientes de Congreso, sin poder decir, miren, comunicaciones está creciendo de 6,000 de techo, como decía Fritz, tiene 6,700 de techo este año, va a gastar 4,800, va a dejar de gastar, y le vamos a dar 10,700 para el año entrante.
con todos los cuestionamientos de transparencia, lo cara que está saliendo y mala la infraestructura, encima le damos el doble de lo que se está gastando este año. Bajémosle un poco, subamos un poco la meta de recaudación que está un poco suave y muy liviana para la SAT, que puede estar retrocediendo en carga tributaria, y endeudémonos un poquito menos en el 2021 y en el 2022. Yo creo que ese debate debió darse, y el hecho que cerraran la puerta tan rápido solo invita a tener un poco de decepción y suspicacia de que algo quieren ocultar o no querían tener discusión y simplemente pasarlo con un montón de asignaciones también de gasto muy poco efectivo y hasta descarado. O sea, subir 30% el presupuesto del Congreso. Ya. Por eso, doctor Tomás, ¿cuánto debiera alarmarnos la situación actual? Guatemala ha construido una reputación de buen acreedor en los mercados internacionales y ha construido una estabilidad macroeconómica positiva en las últimas décadas. En América Latina vemos a Argentina caer en default y también a Costa Rica. ¿Cómo va el reloj de Guatemala para entrar en una situación en la que la deuda sea inmanejable? Bueno, primero quiero comentar un poquito lo que decía Julio Héctor, efectivamente muy acertado. En los últimos 10 años, por ejemplo, no se ha podido ejecutar en ninguno de estos años más del 60% del presupuesto de inversión. Y entonces venir y darles un montón de plata cuando uno ni siquiera la pueden ejecutar y gastar. La pregunta de Dionisio sobre qué tan alarmante, yo diría que tenemos que distinguir entre nivel y lo que es cambio o cómo está creciendo. El nivel, ahorita, diría yo, no es alarmante. La tasa a la que está creciendo es alarmante. Es decir, si nosotros sumamos la deuda nueva adquirida en el espacio de 2 años, digamos el 20 y el 21 proyectados, eso es igual a la recaudación total de un año. O dicho de otra manera, lo que se está proyectando para este presupuesto que se está aprobando a marchas forzadas, la deuda equivale a la mitad de los ingresos tributarios. Entonces, la deuda de 2 años son los ingresos tributarios de un año. Entonces, si nosotros vemos, y estábamos viendo esto el otro día con un amigo, y digo que amigo con José Raúl González, la pendiente de la curva del endeudamiento es así, y ahorita se puso así. Es decir, va en un crecimiento exponencial. Eso es alarmante y es absolutamente insostenible. Es decir, eso no se puede seguir creciendo la deuda a esos niveles año con año. Y finalmente tengo que hacer un pequeño comentarito sobre lo que dijo Julio Héctor de cómo el Congreso está aprobando este presupuesto. Es que la idea romántica que tenemos es que en el Congreso se sientan a discutir esto y lo analizan, y argumentos aquí, argumentos allá, a favor y en contra, evaluamos, podemos ser persuadidos por buenos argumentos, podemos persuadir con buenos argumentos. Eso no es lo que sucede en el Congreso. Sí. Lo que sucede en el Congreso es una transacción de intereses. ¿Me conviene votar por esto? Sí o no. Si me conviene, voto sí. Si no me conviene, voto no. Es un drama, y esa deuda que está subiendo de una forma preocupante y exponencial tiene mucho que ver con qué eficacia y con qué transparencia se va a hacer ese gasto. Licenciado Estrada, el gobierno piensa que reactivará la economía construyendo infraestructura, pero caemos al mismo problema. El gobierno es ineficiente y opaco en el gasto, y aunque sea escasa, la inversión es importante. En todo caso, ¿no debería el gobierno tener como una prioridad urgente reformar la ley de contrataciones, por ejemplo? Son muchas cosas, digamos. La ley de contrataciones sería una cosa, pero si la reformaran ahorita, no podrían ejecutar o invertir el año entrante, digamos. Tomaría un tiempo de adaptación. Creo que es urgente comenzar un proceso de reforma gradual para poder hacer toda la reglamentación, tecnología, sistemas, etcétera, y asumir que el año entrante hay cosas mucho más breves, como poder contratar a través de PNUD, que quedó en el presupuesto, supervisores de obra, de control de calidad, contratistas grandes, digamos, a nivel de supervisión, porque en la supervisión de obra hay mucho problema con las estimaciones y la calidad de la misma, entonces puede apretar.
Pero sí es más dinero en la misma maquinaria, que no es solo la ley de contrataciones, es todo el tema de recursos, reparos, etcétera, y la misma Contraloría de Cuentas, planificación, capacidad. Por eso es que hacer un salto tan grande, y no solo en comunicaciones, también en consejos de desarrollo. Los consejos de desarrollo van a tener un presupuesto ya con aumentos que puede llegar a 5,000 millones de quetzales, y lo más que han ejecutado en los últimos 5 años es 1,500. Entonces yo creo que como les triplican el espacio, a lo mejor hacen 2,000. Pero un montón de dinero va a quedar ahí en el aire, mal ejecutado, entrampado en proyectos a medias, el año siguiente no sabe qué va a pasar. Entonces, por pasar las cosas a la carrera, no técnicos, da problemas. Hay cosas buenas en el presupuesto, como poner dinero para las vacunas. Yo hubiera querido ver, yo sé que Fritz no, pero un subsidio al transporte público, porque siento que ayuda muchísimo a la gente pequeña y mediana empresa a reactivarse, que haya buses. Y si no les podemos permitir que funcionen a 100% capacidad, alguien tiene que pagar la diferencia, puede ser los ciudadanos. Subsidio a las personas, no a los buses, a las personas para que paguen su bus. Cosas que tenían que ver más con la crisis y que tienen que ver la capacidad de multiplicar la capacidad económica, sí. Y no solamente un montón de carreteras, que encima los que realmente generan empleo son carreteras más pequeñas, de terracería, intermedias, de comunicación, y no las mega. Nos quedan 2 preguntas que tienen contenido y quisiéramos escuchar su opinión. Doctor Tomás, siempre escuchamos a los políticos decirnos cuánto dinero necesita el Estado. Lo que nunca escuchamos, precisamente por lo que decía el licenciado Estrada, de los políticos, es cuánto dinero es mal gastado y robado, y cómo van a corregir esas deficiencias. Analistas serios señalan que los sindicatos públicos, como el de educación, para no decir nombres en especial, y otros sindicatos, entidades estatales, abusan y se aprovechan de las circunstancias que estamos viviendo. ¿Qué opina usted de este drama y cómo podemos superarlo? Pues Dionisio, ya que se me pregunta mi opinión, la voy a dar. Yo creo que no deberían de haber sindicatos en el gobierno, en el sector público. Y me voy a tomar 30 segundos para explicar por qué. Porque si Julio Héctor tiene una empresa y tiene un sindicato, a la hora de que él haga la negociación con los empleados, con el sindicato y todo lo que Julio Héctor acuerde que les va a dar o no dar, va a salir de su bolsillo y va a afectar su patrimonio. En cambio, en el gobierno, el político no corre esa suerte. Él lo que quiere es la conveniencia del momento. Él quiere evitar la presión. Él quiere evitar que el sindicato le haga manifestaciones y huelgas, etcétera, ¿verdad? Yeah. Y yo no le doy mucho crédito a Vinicio Cerezo, pero una cosa sí hizo él. Se le paró al sindicato de maestros. Entonces, yo creo que esta es una batalla que eventualmente hay que librarla. No se puede continuar con este sistema que cualquier gobierno nuevo que entra, lo primero que tiene que hacer es negociar con los sindicatos grandes para darles todo lo que quieren, y lo van a dejar políticamente en paz. Solo quiero referirme muy brevemente a algo sobre tu pregunta anterior y el comentario que hacía Julio Héctor. Efectivamente, cambiar ahorita, por ejemplo, la ley de contrataciones no es algo que nos va a ayudar para el 2022. Lo que nos puede ayudar para el 2022 es liderazgo. Es decir, arriba, tiene que haber un control férreo de lo que se hace, de los gastos grandes, de las adjudicaciones y de las contrataciones y todo. Tiene que haber liderazgo ahí. Es decir, se puede, de momento, aún con los sistemas que tenemos. Ya. Bueno, pues lamentablemente llegamos al final, pero va a quedar un tema para nuestro próximo encuentro, para que hablemos un poco de ese 25% del presupuesto del Estado que se calcula que se pierde en corrupción, y todos estos rubros en que también se prestan a malos gastos, como los consejos de desarrollo, el presupuesto mismo del Congreso, transferencias a tantas ONGs. Cuando hablamos de presupuestos y gasto público, surgen las propuestas de reforma fiscal para generar más ingresos, pero nunca escuchamos propuestas de cómo transparentar la administración pública y ampliar la base tributaria. Temas para nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por habernos dado unos minutos de su tiempo. Señores, a ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.